A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En estas elecciones de noviembre de 2025 fue candidata nuestra invitada. Y eso es bien importante porque cuando analizamos el proceso y sobre todo el resultado de las elecciones presidenciales recientemente vividas en el país, resulta muy necesario saber la opinión de personas de diversas regiones de Chile. Y hoy nos vamos a ir a Temuco, así que acompáñeme. Estamos ni más ni menos que con Rosa Catrileo Arias. Ella es abogada, defensora de los derechos humanos, particularmente los vinculados a derechos indígenas y el territorio, derecho al territorio. En mayo del 2021 fue elegida como una de las representantes del pueblo mapuche en la Convención Constitucional. Rosa, gusto de tenerte aquí. ¡Qué emoción! Te admiro mucho, así que Muchas, feliz de tenerte acá. muchas gracias, Vicky. Para mí es un placer estar aquí en Foro Ciudadano. Nos costó coordinar, pero aquí estamos, así que con toda la energía para poder conversar de lo que está pasando, no solamente en la región, sino que también, y más importante, en el país, a propósito de lo que son estas elecciones y este proceso que estamos viviendo en este fin de año del año 2025. Sí, Rosa, mira, yo busqué información sobre tu persona y en todas partes salía de tus conocimientos en materia de derechos indígenas y la palabra indígena ahí llegó en los Mm. barcos del colonizador, ahí venía la palabra, en la invasión de los españoles, quienes pensaban que habían llegado a las Indias en Asia. Entonces llamaron a los habitantes como indios. ¿No será mejor decir derechos de pueblos originarios? Sí, es una discusión que se da en el concierto internacional y también internamente, porque Ah, precisamente los instrumentos internacionales todos hablan de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, el concepto jurídicamente que mayor uso tiene en los instrumentos internacionales. Pero los pueblos originarios han empezado a cuestionar ese nombre precisamente por lo que tú dices, viene dado desde el colonialismo, no desde la autodefinición de cada uno de los pueblos que habitan América en especial. Así es que es un cuestionamiento que está ahí, un debate. Yo utilizo el concepto indistintamente, indígena u originario, porque me entiendo el debate, el trasfondo, por supuesto que lo comparto, pero también como abogada yo digo, mira, no me voy a complicar con el nombre para hacer valer los derechos. Pero sí que estoy, por supuesto, con esta idea de que efectivamente es un nombre impuesto. Parto de esa base. claro, claro. No, por eso es importante estar con esa reflexión, ¿no? Ujú. Rosa, en estas elecciones de noviembre 25, tú fuiste de candidata al Senado por la Araucanía como independiente. En total, todos los independientes al Senado obtuvieron 65.000 votos, si uno suma el total, ¿no? Lo Sí. que hace un 2,10%. ¿Qué nos comentas, Rosa? Que esta vez no ganaste, pero bueno, eres muy joven, nuestra esperanza sigue ahí vigente y el camino es largo. ¿Qué decir que del mundo independiente solo un 2,1% llegó a estas elecciones? Sí, pero ojo que habíamos solo dos candidatos al Senado independientes, Cierto, solo cierto. dos. Entonces igual es un porcentaje que uno tendría que echarle un vistazo a ese 2% cuando solamente son dos personas las que lograron. Y yo la única mujer y más encima en una de las regiones más complejas como es la Araucanía. Entonces yo estoy muy contenta con los resultados obtenidos. Obviamente que mi trabajo y mi tarea y lo que yo estaba enfocada era ganar, pero también sabía que era muy difícil en un sistema electoral que obviamente está pensado para ser administrado por las militancias de los partidos políticos, por los partidos políticos que son las instituciones que cierto, el sistema electoral reconoce para poder acceder a los cupos, en este caso parlamentarios. Pero hicimos un trabajo bien, nosotros decíamos, los frutos no se cosechan de inmediato. Siempre se ara la tierra, se pone la semilla, se deja crecer y luego viene la cosecha. Nosotros decíamos, estamos en la etapa recién arando la tierra incluso, porque estábamos con un discurso
claro, desde la identidad de las comunidades, de mi pertenencia al pueblo mapuche, pero también con un discurso de poder posicionar de que este es un territorio, la Araucanía, es un territorio compartido donde conviven distintas culturas, pero que podemos proyectar, ¿cierto? Proyectar propuestas regionales, pero también del país. Y ahí es muy relevante porque precisamente uno de los conflictos más vívidos que tiene el país es precisamente el conflicto Estado-pueblo mapuche y por lo tanto los resultados que nosotros mirábamos tenía que ver también con eso, con que hay una deuda que tiene el Estado en esta materia, hay un diálogo político que falta y que muchas veces ese diálogo no se da porque precisamente no hay una representatividad de la región y de estas voces regionales que vivimos la Araucanía para esto en estos espacios de más de toma de decisión nacional. Por eso el eslogan al inicial era hay al Senado le falta Araucanía. Entonces teníamos que llegar ahí la Araucanía al Senado. Sí, yo además estaba pensando, Rosa, que si pensamos en senadores electos en la región de la Araucanía, ganaron Rodolfo Carter, en fin, Vanessa Kaiser, Francisco Huenchumilla, Miguel Becker y Ricardo Celis. Digo, sorprende que, por ejemplo, Carter, independiente en cupo de republicanos, ¿no? Haya sacado tan alta votación. Al parecer, el no ser de la región no importó para nada a los votantes. Para nada. No, son lecciones que nosotros estamos evaluando. O sea, no Claro, importa el claro. turismo electoral porque aquí la región de la Araucanía siempre ha tenido resultados positivos para aquellos que vienen a hacer turismo, como decimos nosotros. Y también lo otro relevante es eh, que aquellos que tienen un posicionamiento mediático es muy importante para la votación acá. O sea, si apareces en los diarios, si apareces en la televisión, en los medios de comunicación masivos, entonces tienes un piso ya ganado. Los que no estamos con esa espalda, tenemos que construir electorado, tenemos que darnos a conocer, tenemos que hacer un trabajo mucho más de despliegue, porque mucha gente nos decía, oye, pero ¿cómo es posible? Rodolfo Carter vino 2 veces, no sé, a Cunco y sacó una buena votación en Cunco, por dar un ejemplo. Pero Claro. tiene que ver con lo mediático del personaje, diría yo, más que con las ideas incluso, porque muchas veces podemos tener muchas propuestas, muchos argumentos, pero si no tienen visibilidad mediática, el alcance al que llegamos es muy, muy reducido. Por eso yo decía, estoy muy contenta con mi votación, porque demuestra que hubo un trabajo territorial amplio en donde hicimos fuera de todos los márgenes, obtuvimos esos 25.000 votos que me dieron personas de acá de la Araucanía. 25.000 votos. Sí, Claro, yo me emociono con esas cosas porque yo digo, claro, 25.000 es mucha gente que al estar frente a la papeleta dice, Rosa Catrileo. Es bonito, me imagino, no sé, me emociono yo, te tiene que haber pasado a ti al enterarte que como tú dices, si bien no ganaste, hay 25.000 personas, seres humanos que confiaron en ti como eventual senadora. claro que están creyendo en esto de un discurso que viene desde una mujer mapuche, pero también en un discurso que va con una mirada regional, nacional, de diálogo, de ser un puente, de ir superando también estas cosas que nos tienen muy, muy acongojados en la región, pero también en el país, que tiene que ver con el tema de la violencia, que tiene que ver con los prejuicios, con la discriminación. Entonces, claro, uno dice, hay un capital, hay una base que está creciendo, porque yo en la yo gané una elección, que fue el proceso de la Convención Constitucional, y ahí, claro, mi votación hoy día yo diría que se cuadruplicó desde ese momento a lo que fue el resultado de ahora. Entonces, es muy importante para mí y además porque la votación tiene que ver no solamente con gente de comunidades, sino que también yo tuve mejor rendimiento, sobre todo en la comuna de Temuco. Entonces significa que también lo urbano nosotros estamos llegando. Entonces eso es Claro, relevante. claro. También decir que en senadores se reeligió al senador Francisco Huenchumilla y Ujú. él entiendo que es el único mapuche en la Cámara.
En diputados quedaron dos mujeres reelectas, Erika Ujú. Ñanco Vázquez de Revolución Democrática en la región de la Araucanía y Emilia Nullado, Sí, Anca Pichún, socialista de la región de los Lagos. Y también un sí, diputado, por así decirlo, nuevo, Alex Nahuel King, Nahuel, sí. del PDG, ¿no? También en la región de los Lagos. Digo, la representación política mapuche en general no es muy buena en el No, Parlamento, ¿no? no, Algo que no, no. debiese preocupar mucho a Chile, por supuesto. Sí, por supuesto, es algo que, que por lo menos hemos tratado de impulsar con la gente con la que estamos trabajando todos estos procesos. Es algo que nosotros decimos Chile está al debe ahí y la democracia está al debe, porque no es solamente que lleguemos personas como mapuche, con origen mapuche, ya sea en las militancias o de manera independiente. Aquí lo que falta al sistema político es la representación colectiva de un pueblo, más allá de las militancias y más allá incluso de los apellidos, porque hoy día yo puedo decir, efectivamente hay personas mapuches que están en el Parlamento, en la Cámara y en el Senado, pero no está la representatividad colectiva del pueblo mapuche, no han tenido la posibilidad de presentar sus candidatos. Yo no fui como representante del pueblo mapuche. Mayoritariamente me apoyó la gente mapuche, pero yo me regí por las reglas generales, tuve que juntar los patrocinios y los demás candidatos también. Y eso ocurre a todo nivel en el país en realidad, porque también están al pueblo Aymara le ocurre lo mismo, los Rapa Nui ocurre similar. Entonces ahí hay un punto débil del sistema electoral, del sistema democrático, que tiene que dar cabida, ¿cierto?, a la representatividad colectiva, porque esto permite tener efectivamente un diálogo político en la generación de legislación y de política. Entonces, tal vez todo este conflicto que estamos viviendo podría haber ido disminuyendo si las voces propias con un anclaje, por supuesto, con su pueblo, con un patrocinio de su pueblo, de sus comunidades, pudiese llegar a esos espacios. Eso no está hoy día. Así que Claro, eso hay no un está. desafío pendiente ahí. Está complejo el escenario con los resultados del Congreso y la incertidumbre de la presidencial, pero yo digo, estas cosas, independientes de los resultados, nosotros tenemos que siempre estarlas poniendo sobre la mesa, teniendo agua para la piscina o no, como se dice. Rosa Catrileo Arias, con ella conversando, nuestra invitada abogada, que se presentó de candidata en la región de la Araucanía como candidata a senadora, pero sacó grandes 21.000 votos, pero claro, no 25.000 25 votos. mil. De un te dejé abajo 4.000 personas. No, pero bueno, no alcanzó. Ya será para la próxima. En tu campaña senadora yo pude ver, Rosa, que tú rechazabas fuertemente la idea de que en la Araucanía exista terrorismo indígena. Has dicho que eso es estigmatizar a la región y a las mujeres y hombres mapuche, con ese discurso que a su vez lo has ubicado como un discurso muy peligroso. Tú estás por un diálogo político, no la militarización. Los tres diputados ganadores, los senadores, como digo, Buenchumilla, el único, eh, ¿comparten tu visión? O sea, Vanessa Kaiser y Rodolfo Carter, el No, discurso que yo no. instalaron fue el del terrorismo y ganaron con ese discurso. O sea, aquí hay terrorismo y vamos a venir incluso los libertarios han ido a decir, vamos a avanzar, este estado de excepción que está hoy día no sirve, vamos a avanzar a un estado de excepción que permita de guerra, de guerra interna, ¿cierto? El estado de sitio y por lo tanto su propuesta de solución es más violencia. Nosotros no, pues la propuesta es no más violencia. Aquí lo que necesitamos es diálogo político, representación, voces políticas que puedan ir llegando a acuerdos para avanzar. Las personas que vivimos acá en la Araucanía, nadie quiere vivir en un estado de violencia. Todos queremos una región que crezca. Nosotros hemos estado en los niveles de pobreza como las regiones más pobres desde el retorno a la democracia y no ha cambiado eso. Entonces, hay un sector que se aprovecha con esta categoría del terrorismo, le saca crédito electoral y eso es lo que ocurre hoy día acá. Por eso tenemos estos turistas con estos discursos ganando. Y eso
no deja ver también los problemas más cotidianos que tiene la región, po, y los más cotidianos que tiene incluso el país, porque este discurso del miedo, que finalmente cuando se habla de terrorismo se está apelando al miedo de las personas, no es solamente en la región de la Araucanía, sino que tú lo ves también en las presidenciales, porque aquí este del Chile se cae a pedazos y la inseguridad, obvio que hay un problema, pero es un problema transversal en el orden mundial y que Chile incluso está dentro de los niveles más bajos. Hay que afrontarlo con seriedad, no con populismo. Y muchas veces estas candidaturas lo que caen es en eso, en el facilismo, en el eslogan fácil que la gente asume. Eh, y aquí hay un debate muy interesante porque yo he participado ¿cuánto se llama? En procesos, en reuniones de los mismos gremios turísticos, de los grandes gremios turísticos presentes en la región, y ellos mismos han dicho, nosotros contribuimos a esta categorización de la zona roja y nuestros clientes turistas nos saltan porque nosotros hemos instalado ese miedo en esa gente. Entonces, están también ya asumiendo que esta categoría no es que no le sirva al pueblo mapuche, no le sirve a nadie aquí en la región. Por eso para mí era importante los liderazgos regionales. En Foro Más allá de Ciudadano, izquierda y derecha. perdón. Más allá de izquierda y derecha incluso. Claro, sí. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando con Rosa Catrileo Arias. Ella es abogada, defensora de los derechos humanos, particularmente los vinculados a los derechos de pueblos originarios y su nexo con el derecho al territorio. En mayo de 2021 fue electa como una de las representantes del pueblo mapuche en la Convención Constitucional, y en las elecciones parlamentarias de este año 2025 ella se presenta como candidata a senadora sacando 25.000 votos, así que saludamos a cada una de las 25.000 personas que están escuchando el programa. Eh, Rosa, ¿cómo continúa tu también tema de campaña respecto de la defensa de la tierra? Porque tú hablabas de cuidar la biodiversidad, de garantizar que los recursos no se usen solo para la explotación comercial. ¿Cómo continúan esas luchas, Rosa? Bueno, hubiera sido ideal que pudiésemos llegar al Senado para ir impulsando ahí Claro, legislación protectora, claro. ¿cierto? De reconocimiento de derechos también, pero desde los márgenes, o sea, desde fuera, vamos a seguir trabajando en eso. Tenemos coordinaciones con distintas orgánicas que están trabajando estos temas y nosotros creemos que la incidencia política, claro, es relevante en el Parlamento, pero también la podemos hacer desde los territorios, así que no vamos a abandonar el buque por no haber obtenido en este caso un cupo parlamentario. Hay que seguir trabajando. Estamos ya coordinándonos para ver las cosas que se vienen, seguir también trabajando en los territorios porque muchas veces la información no llega y por lo tanto, por eso las decisiones muchas veces son a través de lo que informan solo los medios de comunicación masivos y no necesariamente a aquellos que tienen un trabajo un poco más de investigación y qué sé yo, de reflexión más crítico a lo que es. Estamos en eso. Hoy día acá sigue este conflicto Estado-pueblo mapuche, sigue vigente independiente de los resultados de las elecciones. Por lo tanto, también vamos a tener que seguir abordando y enfrentando las problemáticas que se vienen ahí. La Comisión de Paz y Entendimiento ya dijo, por ejemplo, que había un problema serio con el tema de las tierras y por lo tanto es una discusión que no va a desaparecer de la agenda pública, gane quien gane el proceso de elecciones presidenciales. Porque si gana un sector que viene a proponer más militarización, aquí el conflicto lo más probable, uno no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que esto se puede agudizar mucho más.
Y por el otro lado, también cuando no se hace cargo de una problemática con una visión política, como decía yo, más allá de lo militar o de lo de la seguridad, entonces vamos a seguir estirando el chicle hasta no sé cuándo. Y creo que ahí es donde los actores locales, los actores regionales, tenemos que estar presentes para poder ir generando estos puentes de diálogo, ir avanzando en soluciones, diría yo. Cuéntame, hay un fenómeno que se ha producido en los últimos años que no es solo chileno, lamentablemente. Me refiero a la ultraderecha. ¿Qué Mm. decir del avance de la ultraderecha? Porque en Chile estábamos acostumbrados a tener a la derecha, un Sí. sector político muy conservador en los valores, por así decirlo, y muy defensor de la economía en manos del empresariado. Pero hoy día tenemos una ultraderecha muy fuerte, no es menor pensando Ujú. en lo que representa Kaiser, que no ganó, pero igual tiene su sector, y en lo que representa este hombre Kast, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú eso? Peligroso lo veo, peligroso para la democracia porque son discursos autoritarios solapados en democracia, pero en realidad tienen toda esta raigambre del autoritarismo que muchas personas no han vivido, entonces por lo tanto no se sabe las consecuencias de eso. Entonces se ve como, por eso yo digo, el discurso facilista llega. Pero cuando ya empecemos a ver los retrocesos, cuando empecemos a ver también un cuestionamiento a derechos ya ganados, es peligroso para la sociedad en general. Chile está dentro de los países que tienen una estabilidad democrática, pero también yo veo muy riesgoso que estos discursos avancen porque no son discursos democráticos, están ocultos en la democracia para mí, pero no necesariamente están buscando fomentar eso. Por lo tanto, es muy riesgoso para el país que esto siga ocurriendo, pero es, como dices tú, un fenómeno global que también tiene que ver con un acomodo, en mi opinión, de muchas veces la izquierda, que no ha podido, cuando se llega a los puestos de poder o de toma de decisión, se pierde el nexo, nexo con la ciudadanía común, con el problema cotidiano. Entonces, de repente, estas discusiones sobre ideologizadas no van a resolver el problema concreto y hoy día, en una sociedad en donde el neoliberalismo ha calado muy profundamente, entonces no podemos pensar solo en las soluciones colectivas macro, sino que también tenemos que pensar en la solución del problema del ciudadano común y corriente del día a día, diría yo, que está pensando en su familia, que está pensando en su metro cuadrado para poder avanzar, porque este sistema neoliberal ha permeado toda nuestra sociedad. Lo vemos en la juventud también. Hoy día con el voto obligatorio teníamos mucha esperanza en los jóvenes, pero también vemos que no hay una reflexión crítica a propósito del sistema educacional, a propósito de muchas veces la soledad en la que están nuestros jóvenes hoy día. Entonces, no hay una reflexión crítica respecto de los problemas de la sociedad, sino que hemos estado en esta sociedad de consumo, que la juventud uno lo ve muy claramente, sobre todo. Claro, bueno, en primera vuelta ganó doña Janet Jara. Oye, Sí. ¿cómo se ha ido transformando ella en esta campaña? ¿Ah? En una tremenda líder, encuentro yo, no sé, veo que es una mujer que ha crecido mucho en el marco de la campaña. En Foro Ujú. Ciudadano la entrevistamos varias veces cuando era subsecretaria y desde entonces que la conocemos, digamos, pero la Janet Jara de ahora, que tiene una opinión bastante sólida sobre una cantidad de temas, es una mujer muy seria, pese a que es muy alegre, ¿no? Y eso a veces más de alguien se puede Molesta. confundir. Claro, pero es una mujer súper... Ah, Molesta que las mujeres seamos alegres. claro, y además es una mujer que sabe de lo que habla. A mí por lo menos me da mucha confianza. Y te quería preguntar sobre cómo ves tú los sectores políticos que la acompañan a ella para esta segunda vuelta que se viene el 14 de diciembre en nuestro país. Sí, yo comparto contigo. A mí Janet Jara me parece una excelente lideresa, empoderada, ¿cierto? Clara en sus argumentaciones, muy responsable en las propuestas que hace también.
y también con mucha disposición a ir saliendo de no enamorándose de sus propuestas, con la apertura para poder escuchar a otros y poder también sumarlos a soluciones de problemas que tiene el país. Me gusta eso. Lo que no me parece tanto es el conglomerado, porque yo creo que los partidos hoy día, y por eso también yo fui independiente, se cierran en sus cúpulas y no abren esta discusión a la ciudadanía. No hay una invitación al ciudadano desencantado de la política, a ese que no está pendiente de lo que dice el periódico. Entonces yo creo que ahí este encerramiento, este ostracismo político que se da, pierde la posibilidad de ir sumando más adherencia, teniendo una líder tan clara y tan potente como Janet Jara, que además representa, pero sumamente bien, al esfuerzo del chileno, al esfuerzo de las familias, ¿cierto? Esto de salir adelante, de buscar trabajo por donde sea para poder, ¿cierto? Surgir, para poder proponer, para poder ayudar. Representa todo eso muy de lo chileno, pero no logra capturar esa esencia con el ostracismo de los partidos que la tienen. Eso es lo que yo diría. Porque, por ejemplo, acá mismo nosotros no nos hemos sumado activamente a la campaña, no hemos recibido tampoco ahí como, oye, ustedes están aquí, vamos, súmense, cuáles son las propuestas, cómo las vamos a sumar, dónde van a estar ustedes. No existe eso. Entonces, ahí están dejando a sectores de la sociedad un poco como así como en el aire. Y ahí está lo peligroso del avance de la ultraderecha. Por eso yo digo, el acomodo no sirve en estos espacios. Hay que salir a conversar, hay que salir a tocar puertas, con la característica de la humildad del chileno, como digo yo. Sí. No podemos pensar en que estratégicamente no sea de esa manera, porque hay muchas personas que están desencantadas con la política y que van para cualquier lado. Me he olvidado de saludar porque tú sabes que este programa de radio se hace 25 años que está el detalle más estable que tengo en la vida. Y ahora hace ya un tiempo estamos también al aire en televisión, estamos con la televisión comunitaria y particularmente con Zona Sur TV y su director que nos apoya significativamente, Sergio Ferrada. Este es un canal de televisión que llega a San Miguel, que llega a Pedro Aguirre Cerda, también a La Cisterna, San Joaquín, y hay alrededor de 17, fíjate, canales de televisión que van desde Arica hasta Gualmapu, que forman parte de este mundo de la televisión digital comunitaria. Sí, Entonces es sí. lindo saludar a la audiencia de radio, a la de televisión. Antes de irme, te quería hacer una pregunta, me queda un minutito. El Senado finalmente quedó compuesto por 16 mujeres y 34 hombres, pasamos a ser el 32%. Como que el tema de la paridad sufrió un gran retroceso en estas elecciones, mi impresión. Sí, sí, o sea, es que varios temas que nosotros creíamos que ya habían avanzado, ¿cierto? Que habíamos ya subido ciertos peldaños de la escalera, hemos retrocedido. Los derechos de las mujeres, la paridad en la representación política, los derechos medioambientales, la ley de motosierra ambiental, por ejemplo, que fue promovida por este gobierno, que yo entiendo, no es que esté en contra del desarrollo económico, pero creo que no hay que poner en riesgo para las futuras generaciones, sobre todo en un contexto de crisis climática, los derechos medioambientales o los derechos de la naturaleza, como me gusta a mí llamarlos también. Y por supuesto los derechos de los pueblos originarios que quedaron relegados o escondidos bajo la alfombra. Habían salido un poquitito y ahora volvieron a esconderse. Entonces, claro, hay todo un tema ahí de retroceso y que por eso yo digo el peligro del avance de la ultraderecha, porque aquí no solamente que van a quedar escondidos bajo la alfombra, sino que simplemente va a llegar aquí a arrasar con ellos y a retroceder aún más con esto que se había podido avanzar en estos años. Entonces, hay que estar alertas, diría yo, alertas en lo que se viene, escenarios muy complejos, y preparados también para poder hacerle frente también a estos escenarios complejos.
Y para eso el trabajo y el vínculo comunitario, así que yo también aprovecho de saludar, es pero muy importante, la televisión, las radios comunitarias cumplen un rol pero fundamental, acompañan, pero también entregan información, están cerca de las realidades de las personas, así que yo las celebro mucho. Siempre que puedo estoy también compartiendo ahí con las radios de la región de la Araucanía, que es donde hoy día me encuentro, pero también he tenido la posibilidad de estar en otros espacios. Así que también un saludo para ella. Un abrazo grande, Rosa, Rosa Catrileo Arias, y a las 25.000 mujeres y hombres que por ti votaron en la región de la Araucanía, pero no alcanzó para poder ser senadora. Pero ya será joven ella, tiene una fuerza increíble, así que hay un buen camino por delante. Un abrazo y muchas gracias, Rosa, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Vicky, por la conversación, por este grato rato que hemos pasado. Para mí se pasó pero volando el tiempo, así es que no, toda la disposición para una próxima conversación, por supuesto, y un gran abrazo para ti y para el programa que lleva tanto tiempo. Así es que felicitarte por eso también y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, viendo también con Zona Sur TV y por supuesto a las personas que me apoyaron, infinitas gracias y vamos a seguir trabajando. Esto está recién comenzando, eso les puedo decir. Y ahí está el micrófono acompañando. Muchas gracias. Un gran abrazo. Nos vemos. Gracias. Muy... Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.